En la clase pasada habíamos comenzado a hablar de desdoblamiento de líneas, del fenómeno que se había observado, que lo había observado Yacimán en 1886. Y también habíamos hablado algo de, habíamos mostrado cómo aparecía el momento angular en ni más ni menos que el hamiltoniano. Digamos, el hamiltoniano es el operador de energía, ¿no? Uno podría preguntarse qué tiene de importante esto que aparezca el operador de momento angular en el hamiltoniano y por qué aparece. Pensemos en el átomo de hidrógeno o los átomos hidrogenoides. Esos problemas, en el caso del átomo, una masa que es el núcleo y otra masa que es el electrón y se atraen electrostáticamente. Ese problema es un problema que se denomina fuerzas centrales, como se ve acá en este dibujo. Este podría ser el núcleo y este podría ser el electrón. El problema de fuerzas centrales también es la atracción entre el Sol y la Tierra, ¿no? Bien, en todos esos problemas de fuerzas centrales, ustedes algo de eso ven en la segunda física que se ve en este curso, y ven con un poco más de profundidad eso mismo también en mecánica lagrangiana, que no es en principio correlativa de esta, por eso no vamos a dar esto con detalle, simplemente vamos a decir que en un problema de fuerzas centrales, como podría ser bien el caso de los átomos hidrogenoides, el momento angular se conserva, el L se mantiene constante. Y eso pasa porque el torque que hace la fuerza, en este caso esta fuerza, la fuerza que hay aplicada, supongamos que este es el electrón, sobre el electrón, el torque, que es R por F, ¿no? El torque que hace la fuerza es cero. Y cuando el torque que hace la fuerza es cero, entonces el L, en el caso nuestro, el L del electrón, se mantiene fijo, se mantiene constante. Y por eso es importante, ¿no? Como todo en física, cuando se mantiene, las magnitudes que se mantienen constantes son importantes. Bien, la física clásica, obviamente, en un problema de fuerzas centrales, si uno quiere analiza el camino, la trayectoria que hace un cuerpo que entonces es atraído por otro cuerpo, como en este caso, la trayectoria podría ser, si este cuerpo arranca de acá con velocidad cero, seguramente se podría hacer esta línea recta, se iría contra el cuerpo que está en el centro. Pero si no arranca con velocidad cero, las posibles trayectorias son las denominadas curvas cónicas. Las curvas cónicas son la circunferencia, que es el caso que se ve acá, pero también la elipse, donde en este caso, en el caso de una elipse, uno de los cuerpos, por ejemplo, si pensamos en el sistema Sol-Tierra, ¿no? El Sol está en uno de los focos de la elipse y la Tierra se mueve en torno a ese punto. Pero también podría ser una parábola, como en este caso. Por ejemplo, este es el caso de algunos cometas que realizan así trayectorias parabólicas, o una hipérbola, que es otra curva con otras características. No vamos a entrar en estos detalles, pero lo van a ver en mecánica lagrangiana. Pero en problemas de fuerzas centrales, las trayectorias son las cónicas, las curvas que mencioné, y lo importante es que
el L se conserva. Bueno, nuestro problema es un problema de fuerzas centrales porque recordemos que nuestra mecánica cuántica, lo que nosotros estamos estudiando, no es una teoría sobre las fuerzas. Para la mecánica cuántica que nosotros estudiamos, la fuerza que el núcleo le hace al electrón es la fuerza electrostática, la fuerza electromagnética, en todo caso, la que ustedes vieron en los cursos clásicos. Bueno, es más, en los problemas de mecánica clásica, para un problema así de fuerzas centrales, la energía se escribe de esta forma, se puede escribir así, donde este término es la energía cinética, digamos, radial. Esto vuelvo a repetir, lo van a ver en la Lagrangiana. Después hay un término que es como una energía cinética de rotación, donde aparece el L cuadrado específicamente, y después está la energía potencial. A la suma de estos dos términos se lo llama potencial efectivo en los cursos de mecánica clásica, ¿no? O lo que acá es mecánica lagrangiana. Bueno, entonces no es raro que aparezca el L cuadrado en lo que nosotros dijimos, porque nosotros también habíamos comentado en algún momento que uno puede pasar de la clásica a la cuántica, o sea, de la ecuación clásica puede pasar a la ecuación cuántica, aplicando ciertas reglas de correspondencia que son las que se ven acá. No, uno reemplaza a X por el operador X. El operador X es simplemente multiplicar por X, y uno reemplaza donde dice P, a la cantidad de movimiento, por el operador P, donde ahora este operador no es simplemente una cuenta de multiplicar, sino que es un operador diferencial. El operador P es menos IH barra, y esto es el gradiente. O sea, esto deriva, ¿no? No es como esto que multiplica. Entonces, si uno donde dice L es R por P. Si uno reemplaza esas cosas, en vez de escribir la energía, escribe el operador de energía. Escribe el operador de energía. El operador de energía es el hamiltoniano. Y después la ecuación de Schrödinger es trivial, porque la ecuación de Schrödinger es el hamiltoniano aplicado a psi, es E por psi, donde psi es la función de onda. Entonces, lógico, no es raro que aparezca, vuelvo a repetir, el L cuadrado en la mecánica cuántica, porque uno puede partir de las ecuaciones clásicas, cuantificarlas, y en las ecuaciones clásicas está el L cuadrado. Y está en la ecuación clásica, se coloca explícitamente porque es una cantidad importante, y es una cantidad importante porque se conserva. Y todo lo que se conserva en física es importante. ¿Está bien? Bueno, entonces esto es para aclarar, porque la clase anterior, bueno, mostramos que aparecía en el hamiltoniano específicamente, explícitamente, uno puede hacer aparecer el L cuadrado. Bien, también mencionamos así muy al pasar el desdoblamiento que se observaba en las líneas espectrales. Si uno piensa, bueno, en este esquema de niveles de energía que se obtiene cuando se resuelve la ecuación de Schrödinger, por ejemplo, acá se muestra esto, se muestra, bueno, uno resuelve la ecuación de Schrödinger y, por ejemplo, obtiene estos tres niveles de energía, el nivel fundamental y estos dos. Entonces, si uno piensa en este esquema de nivel de energía, puede explicar por qué los cuerpos emiten como emiten
ciertas líneas, como se ve acá. Por ejemplo, uno tiene un tubo que contiene adentro hidrógeno, y sobre ese tubo descarga una corriente eléctrica, y uno ve que el hidrógeno no emite todos los colores, emite en ciertos colores. Eso ya lo vimos, ¿no? Cuando comenzamos con la resolución del átomo de hidrógeno. ¿Por qué? Bueno, porque la emisión uno la puede explicar entonces, si piensan en este esquema de niveles, como que el electrón realiza un salto, así entre comillas, entre un nivel y algún otro nivel. Por ejemplo, si el electrón realiza un salto entre acá el tercer nivel y el segundo nivel, emite una energía que acá está marcada como E1 y que se ve que es más chiquita que la energía que emite si saltase de este nivel al nivel fundamental, que sería de 3, ¿no? Energía más chica significa color tirando más al rojo. Energía mayor significa color tirando más al violeta, porque hay una relación entre la frecuencia de emisión, que acá es nu, y la energía, ¿no? Cuanto mayor es la energía, mayor es la frecuencia de emisión, porque la energía es h nu. Bueno, uno cuando hace ese experimento de, no sé, descarga electricidad en un gas, por ejemplo el hidrógeno, observa esto que ya habíamos comentado en clases anteriores. Pero si uno mira con una lupa estas líneas, o con un microscopio, puede ver generalmente que están desdobladas, que no es una línea simple, aparecen 2, 3 o varias más. Acá lo que está acá abajo es un espectro real. Es un espectro real que es este mismo, pero visto con un microscopio, si quieren. Donde acá esta línea en realidad azul es una multiplicidad de líneas. Lo mismo está verde, es toda esta multiplicidad de líneas. Lo mismo está roja, que es toda esta multiplicidad de líneas. Entonces esto es lo que se observaba. Y eso es lo que, había que ver cómo explicar con la mecánica cuántica. La clase pasada, la anterior, les había contado que algo de esto se había logrado explicar utilizando no el modelo atómico de Bohr, donde las órbitas eran siempre circunferencias, sino un modelo más refinado donde las órbitas podían ser elipses, por ejemplo. Eso salía de otro esquema de cuantificación que no era el de Bohr. Bohr, recuerden que cuantifica el momento angular y él considera órbitas circulares. Hubo otro esquema de cuantificación que nosotros no vemos en este curso, que era el esquema SWI. El Sommerfeld, Wilson y Shigawara. Nosotros no vimos eso en detalle, pero utilizando ese esquema de cuantización que permitía, por ejemplo, tener en cuenta órbitas que no eran circulares, permitía órbitas elípticas, y agregando correcciones relativistas, algo de esto se llegó a explicar. Pero la explicación, eso lo comentamos en las clases anteriores, pero sin embargo esas explicaciones fallaban en algunos elementos, cuando se analizaban algunas cosas. Generalmente, claro, si uno tiene en mente no las órbitas elípticas ni las órbitas circulares, sino que tiene en mente en general ninguna órbita, sino un esquema de niveles de energía como sale cuando uno resuelve la ecuación de Schrödinger. Este desdoblamiento podría suceder si alguno de los niveles de energía se desdobla, como se ve en este ejemplo, ¿no? En este ejemplo, que es esto mismo, nada más que el tercer nivel, en realidad, si uno lo mira con la lupa, supongamos que ese tercer nivel me dé dos niveles muy próximos de energía, pero distintos, obviamente.
Entonces ahí uno, bueno, puede decir que hay un salto entre este nivel y el de acá abajo, y entonces se produce una energía E1, que corresponde a un color rojo, que es este. Pero como ese nivel está desdoblado, podría ser que en vez del electrón saltar de este nivel que está acá abajo al de acá, podría saltar de este nivel de acá arriba al de acá. Entonces, en vez de tener una línea, tendría esa línea más otra línea junta, porque estas dos energías, E1 y este salto, son muy parecidos. Bueno, lo mismo ocurre cuando para el color violeta. En vez de tener una sola línea, que antes era de 3, ahora tengo de 3, y tengo esta otra que tiene una energía muy parecida de 3, y por eso da una línea pegada a la violeta que yo veía antes. Entonces, hay que ver bajo qué circunstancia podría aparecer un desdoblamiento en la energía. ¿Cómo podemos explicar ese desdoblamiento en la energía? Utilizando, obviamente, la mecánica cuántica, lo que sale a partir de la ecuación de Schrödinger, y no ni el modelo de Bohr, que no puede explicar esto, ni algo que lo explicaba parcialmente como el esquema de, o la teoría, si quieren, de Sommerfeld, Wilson y Shigella. O sea, la teoría o el modelo o el esquema SWI. Bohr y SWI es lo que se denominó en un momento mecánica cuántica antigua. Bueno. Entonces, bueno, volvamos a algo que había explicado en su momento, había observado en su momento, como comenté en las clases anteriores, Zeeman en 1896. En 1896, ya antes dije 1886, 1896. Bueno, él observó que cuando sometía, por ejemplo, a ciertas sustancias, supongamos para poner un ejemplo, que ustedes tenían el tubo que contiene hidrógeno y le hacían descargar una corriente eléctrica. Y en ese caso obtenían las líneas que vimos antes, o sea, las líneas sin desdoblamiento. Lo que él observaba es que cuando uno ponía el mismo tubo, supongamos en un campo magnético, acá el tubo estaría entre estos imanes, entre un imán norte y un imán sur. El hidrógeno emitía, pero si uno descomponía la luz con un prisma, bueno, veía las líneas desdobladas. Entonces, en este caso, la emisión aparecía cuando uno colocaba al material que emitía, lo colocaba en un campo magnético. Bien, ¿cómo con la cuántica podemos explicar eso? Bueno, nosotros podemos empezar por ¿cómo puede ser? Por algo clásico, y después, digámoslo así, hablando mal y pronto, por un pensamiento clásico y cuantificar ese pensamiento clásico. Entonces me voy a explicar un poco mejor ahora. Si uno piensa, pensemos como siempre para fijar ideas en este curso en el átomo de hidrógeno. Uno piensa en el átomo de hidrógeno, que es este electrón girando en torno a un núcleo, y pensemos también en esta idea clásica de giro, ¿no? Y bueno, un electrón girando en torno a un núcleo es una espira de corriente. Acá está dibujado eso. O sea, el electrón gira, y este electrón girando es una corriente. O sea, que esto es una espira de corriente. Ahora bien,
una espira de corriente genera magnetismo, genera un momento magnético que acá yo estoy llamando M sub L. Y este L tiene que ver con el momento angular, porque habíamos visto en clases anteriores, que había una relación directa entre el momento magnético de la espira y su momento angular. Entonces el magnetismo que genera este electrón al girar, que está representado por este ML, interactúa con el campo magnético B aplicado por los imanes. Esto que estoy comentando es completamente clásico, ¿no? Ustedes en la física, en el electromagnetismo, en realidad en electricidad y magnetismo, ven que cuando uno coloca una espira en un campo magnético, aparece una energía de interacción, una interacción debida al momento magnético, al magnetismo, vamos a decir así, que produce la espira de corriente, que interactúa con el campo magnético. Entonces esa interacción entre el magnetismo que produce la espira de corriente y el campo magnético genera una energía que se escribía esa energía como, bueno, una constante, y era el campo magnético escalar el momento magnético. Pero el producto escalar de dos vectores se puede escribir como el módulo del campo magnético por el módulo del momento magnético, M sub L, por el coseno del ángulo, el ángulo entre ML y el campo magnético. Recuerdo que este ML, el momento magnético, se podía relacionar con el momento angular perfectamente, y que era también se puede escribir como la corriente por la superficie de esta espira, y que ese vector momento magnético es perpendicular a la superficie de la espira. Bueno, pero nosotros habíamos visto que esto, cuando vimos el átomo de hidrógeno y analizamos por qué al número M se lo llamaba número magnético, esto que está acá, ML coseno de tita, es ML en la dirección del campo magnético. En todo lo que nosotros hicimos, el campo magnético es el que define la dirección que llamamos Z. Así que este es el MLZ. Pero nosotros habíamos visto que el MLZ en cuántica, si esto fuese algo cuántico, el MLZ podía tomar como valores GL por un número entero por lo que se llamó magnetón de Bohr. Acá hay un error, acá lo que quise poner es que M sub LB, o sea, a ML en la dirección B lo estamos llamando ML en la dirección Z porque hacemos coincidir la dirección B con la dirección Z. ¿Está bien? Así que esto es MLB igual, es lo mismo que MLZ. Y bueno, como dije antes, eso está en la clase 28, diapositiva 8, la proyección del momento magnético en la dirección de B valía, según la mecánica cuántica, esta cantidad que está acá. El factor giro magnético
que en este caso el GL vale 1, multiplicado por un número entero que puede valer 0, más menos 1, más menos 2, etcétera, más menos 3, multiplicado por lo que se llamó magnetón de Bohr. Es una cantidad bien definida, es una cantidad de magnetismo bien definida. Bueno, busquen la clase 28, diapositiva 8, para si no se acuerdan de qué estamos hablando. Entonces acá, en el monto de energía, que yo lo escribí así, desde la mecánica clásica, lo cuantifico considerando que esto es la proyección Z del momento magnético cuántico. Entonces, si es eso, vale GL por M por el magnetón de Bohr. Entonces yo sé que si aplico la mecánica cuántica que aprendí, a los niveles de energía que yo saqué cuando resolví el problema de Schrödinger, se le va a adicionar este monto de energía, porque ahora voy a considerar la interacción entre la espira que genera el electrón cuando gira y el campo magnético externo. Que yo eso no lo consideré cuando resolví la ecuación de Schrödinger. No lo consideré. Porque cuando uno resuelve la ecuación de Schrödinger escribe la energía. Y la energía que yo escribí ahí en la ecuación de Schrödinger, cuando resolvimos el átomo de hidrógeno, tenía un término cinético y después tenía la energía potencial de interacción electrostática entre el electrón y el núcleo. No había nada, ninguna energía de interacción magnética en juego. Bueno, ahora acá la estoy poniendo de alguna forma. Bueno, el problema ya entonces está como casi resuelto, digamos. ¿Por qué? Porque entonces la energía se puede escribir, bueno, como una constante B, G, L, el magnetón de Bohr, todas estas cantidades son fijas, este B es el campo que yo pongo externo, el del imán, ¿no? Y después está el M, que dije que puede valer 0, más menos H, más menos 2H, etcétera, ¿no? En realidad, más menos 1, más menos 2, bueno, en unidades de H barra. No importa, acá hay algo que no está del todo aclarado. Pero lo único que a mí me importa es que los montos adicionales de energía pueden valer 0 cuando yo haga esto multiplicado por 0. Que acá yo lo puse así, puse como que todo esto es una cantidad que yo estoy llamando A, y después lo que está ahí adentro es eso que está ahí, 0 más menos H. Así que, por ejemplo, delta E1 es A por 0, 0. Delta E2 es A por más H o menos H, ¿está bien? Y así sucesivamente. Vamos a poner un ejemplo. Siempre pensando en el átomo de hidrógeno, ¿no? Supongamos el caso, el estado del átomo de hidrógeno donde n vale 3, o sea, el tercer nivel de energía. Para n igual 3, L podía valer 0, 1 o 2, ¿no? Supongamos que L vale 2. Bueno, si L vale 2, M podía valer menos 2, menos 1, 0, 1 o 2. Entonces supongamos que miremos un nivel que es el n igual 3, L igual 2 y
este L igual 2 admite estos valores de M. Entonces, si uno calcula la energía, por ejemplo, cuando M vale 0, ¿no?, el delta E me queda 0 por A, o sea, 0. O sea, no hay variación de energía. Es decir, cuando M vale 0, estoy con la misma energía que nivel 3. O sea, estoy con esta energía. ¿Qué pasa cuando M vale menos 1? Bueno, cuando M vale menos 1, me va a quedar acá, uso el menos y me queda menos A por H. O sea, tengo esta energía. Es decir, que el delta E es negativo. Es decir, del nivel 3 me voy hacia abajo A por H, este monto, ¿no? ¿Qué pasa cuando M vale menos 2? Bueno, me queda menos 2 A por H, o sea, a nivel 3 bajo A por H y vuelvo a bajar A por H, o sea, obtengo este nivel. Y si los números en vez de ser menos 1 y menos 2 son 1 y 2, obtengo estos dos niveles. No obtengo estos dos montos adicionales. Del monto que yo obtuve cuando resolví la ecuación de Schrödinger, ahora eso lo tendría que sumar A por H y después otra vez A por H. Es decir, en vez del nivel 3, que tiene una energía determinada, si yo considero esta interacción entre el campo magnético del electrón y el campo magnético externo, resulta que ese nivel 3 se va a desdoblar, en este caso en 5 niveles, cada uno con distinta energía. En la realidad, acá lo dibujamos bien diferentes las energías. En realidad, si el campo magnético que yo pongo no es tan intenso, bueno, todos estos niveles van a estar muy juntitos. Y la separación entre ellos puede llegar a ser muchísimo menor que la separación entre los niveles 2 y 3, ¿no?, donde estos niveles son los que yo resuelvo utilizando la ecuación de Schrödinger como venía haciendo, digamos, sin considerar este monto adicional de energía. Entonces, esto es una manera de explicar el desdoblamiento de niveles. Claro, hay un detalle en esto. Y el detalle es que en realidad hay dos detalles. Uno de los detalles es que fíjense que siempre vamos a obtener que el nivel se desdobla en un número impar de niveles. Porque bueno, si L en vez de llegar a 2 llegase a 3, M va de menos 3 a 3, pero entre menos 3 y 3 hay 6 valores. Hay 7 valores, ¿no?, posible, porque está el 0 también. Tengo menos 3, menos 2, menos 1, 1, 2 y 3, ahí tengo 6 valores, pero está el 0 y son 7 valores. Si en vez de L igual 3 es L igual 4, M va a tener asignados 9 posibles valores, siempre una cantidad impar. Y esa cantidad impar es la que me va a producir una cantidad impar de líneas acá. Bueno, ese es uno de los
detalles. El otro detalle lo vamos a comentar después porque aparece una energía de interacción, es cierto, esto aparece. Pero, como vamos a ver después, el electrón, además de generar magnetismo por estar moviéndose en torno al núcleo, no quisiera decir girando, moviéndose en torno al núcleo, además genera magnetismo de per se, tiene un magnetismo propio, que se llama spin. Después vamos a ver eso. O sea que habría que considerar la interacción de esos magnetismos con el magnetismo externo. No solamente el magnetismo debido al L. Bueno, pero después vamos a ver eso. Bueno, entonces de esta forma, en principio uno piensa que podría explicarse lo observado por Zeeman. Pero vamos a ver que no fue tan así tampoco. Bien. Otro de los experimentos que se hicieron ya en 1922 fue el experimento de Stern y Gerlach. Estos dos investigadores hicieron pasar átomos. Ellos usaron átomos de plata que fabricaban en un horno que lo calentaban a 900 grados, la plata se evaporaba, salía por un agujerito y esos átomos de plata atravesaban un campo magnético muy inhomogéneo, como generan estas piezas imantadas. Y bueno, y después esos átomos de plata se depositaban sobre una pantalla. Bien. ¿Qué esperaban encontrar en la pantalla? ¿Cuál sería la distribución de esos átomos de plata en la pantalla? Bueno, uno puede pensar en utilizar otra vez el electromagnetismo clásico, el de Maxwell, digamos, las ecuaciones de Maxwell. Y bueno, uno puede ver que, o menos que eso, ¿no? Digamos el electromagnetismo clásico que ustedes ven en electricidad y magnetismo. Que otra vez el electrón podría pensarse como lo pensó Bohr, ¿no? Al átomo como un electrón girando en torno a un núcleo, ¿no? O como lo pensó el mismo Rutherford, ¿no? Sabemos que ese pensamiento no es correcto, pero en 1922 todavía no había aparecido el formalismo de Schrödinger y todas sus implicancias. Así que uno en esa época podía pensar en un átomo teniendo en la cabeza ese esquema de átomo como sistema planetario. Entonces, otra vez, el átomo, el electrón al girar en torno al núcleo genera una espiral de corriente, eso genera un momento magnético. Igual que lo que dije antes, el momento magnético interactúa con el campo magnético inhomogéneo de las piezas polares, estas, y así la espiral de corriente, es decir, el átomo, sufriría una fuerza que, bueno, para nuestro caso lo tira o para arriba o para abajo, o no lo tira para ningún lado y el átomo sigue derecho, pasa por el campo magnético y sigue una línea recta. La fuerza que aparece debido a la interacción, ¿no?, del campo magnético externo y el campo magnético generado por el electrón cuando gira en torno del núcleo, esa fuerza desde el electromagnetismo clásico se puede describir así, como
la proyección del momento magnético en la dirección del campo magnético, o sea, ml sub b, multiplicado por el gradiente del campo magnético. Es decir, si el campo magnético fuese uniforme, él no tendría gradiente, tendría gradiente nulo, y entonces no habría fuerza aplicada. Entonces los átomos siguen derecho y van a parar todos al centro de la pantalla. Pero acá se utilizó un campo magnético fuertemente inhomogéneo, y eso hace que exista un gradiente de campo. Entonces aparece una fuerza sobre cada una de las espiras, que, como dije antes, o la tira para arriba o la tira para abajo, o no la tira ni para arriba ni para abajo. Bueno, como comenté recién, este ml sub b es el ml en la dirección z, porque yo hago coincidir la dirección z con la dirección del campo magnético. Entonces acá tengo la espira de corriente, que es el electrón girando, si quieren. Esa espira de corriente genera este momento magnético que yo estoy llamando m, y este momento magnético lo proyecto sobre la dirección z. Es esta línea dibujada en rojo. Eso es m sub l, como está acá, ml. Esta m en realidad es ml, o sea, el momento magnético debido al giro del electrón sería ml entonces por el coseno de tita. Esa es mlz o mlb. Recuerden que en todo lo que estoy diciendo ahora, la dirección z se toma como la dirección del campo magnético aplicado. Bueno. Bien. Entonces puede pasar que una espira, cuando atraviese la zona esta, como dije antes, vaya hacia arriba o vaya hacia abajo, o no sienta fuerza y siga derecho. Pero claro, vuelvo atrás, perdón. Pero claro, ¿de qué depende la fuerza entonces y la dirección de esa fuerza? Y depende del ángulo que forma el momento magnético con el campo magnético. O sea, el momento magnético generado por la espira con el campo magnético externo. Pero ese ángulo tita es arbitrario, porque no van a pensar ustedes que todos los átomos salen orientados de una única manera, ¿no? Todos los 10 a la 20 átomos que por segundo salen de acá salen orientados de cualquier forma. Algunos con el electrón girando en este plano o en este, girando para un lugar o para el lado contrario, ¿no? Entonces, como este m es arbitrario, están todas las direcciones posibles, o sea, están todos los ángulos posibles entre m y b, y están entonces todas las desviaciones son posibles, y entonces debería pasar que en la pantalla los átomos llenen todo el espacio este, porque se pueden desviar tanto para este extremo de arriba como para este extremo de abajo, como para cualquier otro punto intermedio. Bueno, estoy contando esto sin demasiado detalle matemático, ¿no? Bien. Pero ¿qué es lo que se observó? No es eso lo que se observó, lamentablemente, ¿no? Se observó que el haz de átomos, cuando atravesaba las piezas polares estas, o se iba para abajo o se iba para arriba. No ocupaba todo el espacio así también intermedio entre estas dos manchas. O iba hacia abajo o iba hacia arriba. Es como que
Bueno, el electrón girando genera un magnetismo que uno podría pensar que es como si fuese que yo tiro un imancito, que acá está dibujado en rojo y en azul, un pequeño imancito, orientado así o orientado de la otra manera, orientado con norte para arriba y sur para abajo o orientado al revés. Claro, cuando pasa un imán, por ejemplo, cuando viene este primer imán, que tiene el sur para arriba, y bueno, va a ser atraído por este norte y va a ir a parar acá. Y cuando viene pata para abajo, o sea al revés, va a ir a parar acá abajo. Pero parecería como que los átomos no tienen, una vez que entran a la región de los imanes, una vez que sienten el campo magnético, adquieren una orientación que es así, norte-sur o sur-norte, y no pueden adquirir otra orientación cualquiera. Aparentemente eso es lo que estaba pasando acá. Por ejemplo, en el experimento clásico, vuelvo atrás, la espira o el momento magnético podría salir orientado así, en la dirección de movimiento. Si el momento magnético está orientado en la dirección de movimiento, la espira no sufre fuerza. Entonces ese átomo va a parar al centro de la pantalla. Pero en la vida real, lo que pasó es que aparentemente nada salía orientado, como dije recién. O sea, este imancito no podía salir así, acostado. Si sale acostado, iría para acá al centro. Entonces los tipos decían, ¿cómo puede ser que estoy tirando 10 a la 20 imanes por segundo y ninguno, y de cualquier forma orientado aparentemente, y ninguno sale orientado en forma así horizontal? Y encima ninguno sale con un ángulo arbitrario, sino que sale no para arriba, para abajo. Bueno, vamos a ver una animación de este experimento para que les quede claro lo que les quiero decir. Entonces vamos acá. Este es el experimento de Stern-Gerlach. Esta animación obviamente no es mía. Acá están las dos piezas polares de los imanes, sur y norte. Tienen una forma determinada para producir un campo magnético muy inhomogéneo, porque una espira siente fuerza solo si atraviesa un campo magnético inhomogéneo. Bien, entonces lo que voy a hacer ahora es que voy a tirar un imán. Recuerden que este imán está simulando una espira, es decir, un electrón que gira, por ejemplo, así, está generando magnetismo norte y sur. ¿Está bien? Entonces lo tiro y vamos a ver qué pasa. A ver, ahí se va para arriba. O sea, esta parte norte del imán fue atraída por la parte sur y se fue para arriba. Ahora lo tiro orientado de otra manera. Ahí lo tiré. Fíjense, cuando lo tiro así, como yo les comenté antes, este no va a sentir fuerza y va a ir a parar al centro de la pantalla. Y si lo tiro orientado de otra manera, va abajo. Y después si lo tiro de cualquier forma, va y ocupa todas las posiciones posibles. ¿Está bien? Todas las posiciones posibles. Acá tiramos pocos imancitos. Recuerden que estamos en la vida real, si tiramos átomos, estamos tirando trillones de átomos. Y no van a salir todos orientados de la misma forma, obviamente. Entonces van a ocupar todo el espacio que les comenté antes. Bueno, es lo que se ve acá, ¿no? Ocupan todas las posiciones posibles. Ese es el experimento clásico, lo que uno esperaba según la mecánica clásica.
¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasó, mejor dicho, cuando uno hizo el experimento, ¿no? Bueno, arrojó, ahora no lo dibujó como imán, porque si fuese un imán común, tendría que pasar lo que yo mostré recién. Pero no sé qué es, porque pasa lo siguiente, yo lo tiro por ahí y va para arriba. Cuando tiro otro, va para abajo, y así los voy tirando y se van acomodando para arriba, para abajo, pero ninguno en el centro. Es como, bueno, como si fueran así como especies de imanes, donde algunos quedaron, por ejemplo, con norte para arriba, sur para abajo, y otros al revés. Bueno, eso es lo que les quería mostrar, que es lo que vinimos diciendo hasta el momento. Entonces, ¿cómo se puede explicar esto desde la mecánica cuántica, o sea, utilizando la mecánica cuántica? Bueno, otra vez, resulta que, lo habíamos mostrado en las clases anteriores, que el momento magnético, como lo dije antes, se puede escribir en términos del momento angular. Acá están en negrita estas dos cosas porque son vectores. Y entonces, como el momento angular estaba espacialmente cuantificado, o está espacialmente cuantificado, y ahora vamos a mostrar un ejemplo, por ahí lo mencionamos antes, ahora lo vamos a mostrar. Espacialmente cuantificado quiere decir que el L, una vez fijado el campo magnético externo B, el L no puede apuntar para cualquier lado. Y no va a apuntar para todos los lugares posibles, no. Va a apuntar para ciertos lugares, digamos. Vamos a ver un poquito esto. Vamos a poner esto con un ejemplo. Por ejemplo, otra vez, supongamos, siempre pensemos en el átomo de hidrógeno, ¿no? Supongamos que consideramos el caso donde L vale 1, ¿no? Si L vale 1, M, el número cuántico magnético, puede valer menos 1, 0 o 1. Y esto hacía entonces que la proyección Z del momento angular se escriba como menos h, 0 o h, porque la proyección Z del momento angular valía el número cuántico magnético multiplicado por h barra. Entonces, por un lado, la proyección Z vale menos h, 0 o h. Pero como también habíamos comentado, el módulo del momento angular cuántico, estoy hablando siempre del momento angular cuántico, vale la raíz de L por L más 1, todo multiplicado por h barra. Es decir, cuando L vale 1, esto me da raíz de 2 por h barra. Entonces tengo la siguiente situación. Si LZ, supongamos, este es L, el vector momento angular, LZ vale, por ejemplo, h barra, como se muestra acá, ¿no? O sea que esto vale h barra. Si esto vale h barra y el largo del L vale raíz de 2 por h, quiere decir que en este triángulo este cateto vale h barra y este vale raíz de 2 por h. Si ustedes calculan, entonces el seno del ángulo, yo
lo pongo como LZ sobre L, ¿no? En este caso estoy hablando de este ángulo, pero dibujé acá este, ¿no? El seno de este ángulo, cateto opuesto sobre hipotenusa, va a valer H, por ejemplo positivo, ¿no? Si considero esa proyección, sobre la hipotenusa, que vale raíz de 2 por H. O sea, vale 1 sobre raíz de 2. Quiere decir que el ángulo es 45 grados. Este ángulo, este. Pero bueno, si este es 45, este también. Si la proyección en vez de ser LZ ser H es menos H, quiere decir que estoy con esta proyección. Si esto vale menos H y la hipotenusa otra vez vale raíz de 2 por H, cuando yo haga esto dividido esto, me da el seno de este ángulo, pero eso me da otra vez raíz de 2, ¿no? O sea, el θ, que sería el ángulo este, me da otra vez raíz de 2, pero quiere decir que me da 1 sobre raíz de 2 el seno, quiere decir que el ángulo es 45 grados, y entonces este también es 45. O sea que los L pueden ser los que están dibujados acá en azules, o todos aquellos que estén dentro de este cono, ¿no? Porque todos esos que estén dentro del cono van a cumplir con eso que dije recién, que el ángulo, bueno, respecto del eje Z en este caso, vale 45 grados. A eso se denomina cuantificación espacial. Los L no apuntan para cualquier lado, o sea, no puede haber un L que apunte para allá, ni para acá arriba. Así. Apuntan como apuntaría cualquier cosa que está sobre este cono invertido o sobre este cono. Bueno, por ende, el momento magnético de la espira también va a apunta como el L, porque es un múltiplo del L, ¿no? Es L multiplicado por un número. ¿Está bien? Entonces quiere decir, bueno, y si m vale 0, perdón, el ángulo es 0 grado, ¿no? Si m vale 0, el ángulo entonces va a ser 0 grado y es otra flecha más acá que no he dibujado, ¿no? Para no recargar el dibujo este, pero entonces los L pueden ser esto, si yo considero m menos 1 más 1, son estos que están acá dibujados, y si uno considera el 0, bueno, quiere decir que no tiene proyección en Z, quiere decir que el L está así saliendo de acá, ¿no? Está perpendicular a esta línea Z. No lo dibujé, lo dibujé después en la otra diapositiva que viene ahora, pero es un L que es perpendicular a esta línea Z. Y no solamente él, estaría formando, o todos esos L's entrarían en una circunferencia cuyo centro es este, ¿no es cierto? No dibujé acá para que no se complejice el dibujo, pero creo que acá, bueno, acá lo hice, ¿no? Esto es lo mismo que lo que dije recién. Tengo el Z, el B, ahora lo incliné, ¿no? Puse el Z derecho para arriba, digamos, en la dirección Y, ¿no? Por decirlo así. Bueno, el B es la dirección de Z, mejor dicho, a la dirección de B la llamo dirección Z. Entonces tengo el L
cuando m vale más 1, que es este L que está acá en azul, yo sé que el momento magnético es proporcional, o sea, va a estar en la misma dirección. Acá lo dibujé así, en esa misma dirección. Después tengo el L que vale menos 1. Y el momento magnético en la misma dirección esa. Y después tengo el L que vale, el M que vale 0, es decir, el L0, lo que acá llamo L0 es el LZ asociado, o el L, perdón, asociado a M igual 0. Y su momento magnético que vale, que acá llamé M0. Bueno, lo que dibujé acá es el imancito que representa una espira que estaría ubicada así. Un electrón que gira así en una circunferencia, por ejemplo, ¿no? Gira en una circunferencia cuya normal es este imán. Ese electrón está generando un momento magnético, por ejemplo, como el que generaría un imán orientado así. ¿Está bien? Esta E1 representa justamente esa espira vista de así, no desde arriba, ¿no? No es la espira vista desde arriba, sino al contrario, ¿no? Es la espira vista desde el lado lateral, digamos, ¿está bien? Uno ve, si uno inclina la espira para verla, sería una circunferencia así. ¿Está bien? Si el electrón gira así, genera un campo magnético que es el campo magnético que puede generar este imán. Entonces, en definitiva, bueno, lo mismo para este caso, ¿no? El L, que estoy llamando L0, asociado a M igual a 0, es decir, el L que tiene LZ igual a 0, es este que yo dibujé acá, que no se proyecta en Z. Fíjense que este L es perpendicular a Z, o sea, no se proyecta en Z. Bueno, ese L está asociado con este momento magnético, es decir, genera magnetismo, hablando mal y pronto, como generaría un imán colocado así. ¿Está bien? Y este L, que es el L asociado a M igual menos 1, M es el número cuántico magnético, genera un magnetismo como el que generaría un imán puesto así. Bueno, entonces uno puede considerar los imancitos, o puede considerar, como acá, como en este dibujo, ¿no? Acá están los imancitos o la espira, que es el electrón girando. Cualquiera de las dos cosas. Es decir, acá yo dibujé el imancito, podría haber dibujado la espira así como una circunferencia. Bueno, la dibujé vista de perfil, me quedó así. Acá también dibujé el imancito, pero podría haber dibujado la espira así, como una circunferencia. Bueno, la dibujé acá y vista de perfil. Como siempre, el imancito, como se ve acá, es perpendicular a la espira, en todos los casos. Bueno, más allá de esos detalles, aparecen tres orientaciones del momento magnético, porque aparecen tres orientaciones del momento angular. L sub más 1, L sub 0 y L sub menos 1. Esos son los momentos angulares que aparecen orientados de esa forma.
por ejemplo, ¿no? Porque ya dije que en realidad aparecen infinitos más que están así como en un cono. Pero miremos esos. Que es lo que yo dibujé acá. Entonces hay una espira que es esta, o en su defecto un imán puesto así, que cuando pasa por este campo magnético no sufre fuerza, entonces el átomo va a parar acá. Y si no está orientado así o así, y si está orientado así, por ejemplo, va a parar acá arriba, y si está orientado así, por ejemplo, va a parar acá abajo. Entonces la mecánica cuántica me permitió de alguna forma entender por qué iban a aparecer una cantidad discreta de manchas y no una mancha continua. Pero apareció otro problema, que resulta que la mancha central que debería verse, consecuencia de este L asociado a m igual a 0, no está, no aparece. No aparece. Bueno, entonces la clase que viene vamos a ver cómo se solucionó este problema, porque pese a la complejidad de todo esto, y yo no pretendo que entiendan esto así como en detalle, ¿no? Todas estas cosas. Pese a la complejidad de todo esto, uno puede ver que según la mecánica cuántica, si uno considera que los valores de L siempre van a ser un número impar, por ejemplo acá hay 3 valores de L, de M, perdón, o era 3, o era 5, o eran 7 valores, ¿no? Como este número es impar, también va a ser impar la cantidad de, digamos así, orientaciones de L que van a aparecer. Por ejemplo, acá yo tengo una orientación de L, otra orientación de L y una tercera orientación de L que no dibujé en este dibujo, que es la que corresponde a m igual 0. O sea, una cantidad impar de orientaciones. Si L en vez de valer 1 valiese 2, m correría de menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Y acá en vez de aparecer 3, aparecía 5 orientaciones posibles. Entonces, como la cantidad de orientaciones de L de alguna manera es impar, entonces de alguna manera yo voy a tener que tener una cantidad impar de manchas. Pero en el experimento no se veía eso. Se veían solo estas dos y esta no estaba tampoco. Bueno, la clase que viene vamos a ver cómo sigue esta historia. Pero ya voy adelantando el final de esta historia. Para arreglar este problema, se supuso que además del campo magnético generado por el electrón al girar, entre comillas, entre muchas comillas, ¿no? Girar. Además de ese campo magnético asociado al movimiento en torno al núcleo, digámoslo mejor así, es decir, asociado al L, porque si hay un movimiento en torno a un núcleo hay un L, además de ese campo magnético va a haber que agregar otro campo magnético que no está asociado a ningún movimiento y que es típico del o intrínseco del electrón, que se denominó el campo de spin o el momento de spin. Ese nuevo momento de spin genera un campo magnético
que no tiene nada que ver con el movimiento del electrón. Bueno, entonces por ahora dejamos acá.